Buen día, mi nombre es Axel Esparza Rodríguez. Mi equipo y yo estaremos hablando sobre el racismo. ¿Qué es el racismo? El racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua materna, que le impide el goce de sus derechos humanos. Es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra. El racismo básicamente es el rechazo que originan las personas u odio hacia otras, una porque se sienten superiores o dos por su tipo de color de piel. Más que nada, el racismo se originó por ese motivo, por el color de piel que fue con las personas negras, pero de ese punto en adelante hemos estado viendo que el racismo va tomando diferentes ramas, como ahora lo es la raza, el origen étnico o su lengua, incluso su nacionalidad puede efectuar este tipo de racismo. La historia empieza, el racismo tiene una larga historia, en la cual los estudiosos identifican que sus orígenes van en distintas formas desde la xenofobia que existió en la Edad Media, en la Edad Antigua, hasta otros que consideran que es un fenómeno más moderno, como hemos visto que ha estado saliendo ramas del racismo. El racismo alcanzó lo que es su apogeo en las épocas del Imperio Colonial Europeo o el comercio árabe de esclavos, que esto implicó, pues como conocemos, la esclavización de millones de personas que fueron originarias del continente africano y pues sus descendientes. Esto sometió a múltiples personas que fueron discriminadas y sufrieron violencia incluso después de la abolición de la esclavitud, como pudimos ver que Estados Unidos fue uno de ellos. Y actualmente la lucha contra el racismo va en distintos niveles, tanto locales o comunitarios, como ya más grandes en el caso de los estatales o internacionales, como lo es la ONU. Podemos ver que la historia del racismo abarca desde muchísimo antes, tal vez no se conocía como racismo en su momento, pero más que nada de la historia de Estados Unidos, lo podemos ver claro con el esclavismo, todos eran personas negras. Entonces se podría decir que el racismo tomó conciencia o nombre a partir de esos tiempos. Los tipos de racismos que conocemos en la actualidad. Uno es el racismo cultural, que consiste en el rechazo o la denigración de las tradiciones culturales de una etnia que es considerada inferior o peligrosa. ¿Quién lo dicta? Pues la cultura superior o la tradición superior, como comentábamos anteriormente. ¿Todo por qué? Porque se identifica como una oposición hacia lo que la cultura superior piensa o cree. Tenemos el racismo biológico, que como podemos ver, sostiene que pues las razas biológicas superiores o inferiores están destinadas a dominar, pero aunque la raza superior está destinada a dominar a las inferiores, o las inferiores dominar a las que son aún más inferiores. Esto identifica que si los pueblos son inferiores, pues lo suele definir como el cruce de razas la suelen definir como mestizos o mestizaje, que es una mezcla de razas que hacen que se pierda la pureza racial. Entonces ese es uno de los racismos biológicos, ya no solamente por tu forma de nacimiento, tu crianza, tu nacionalidad, sino ya también por la cruza de naciones o la cruza de personas. Eso puede afectar también tu supuesta pureza racial, entonces se convierte en un racismo biológico. Manejamos también lo que es el racismo institucional, que es la aplicación por parte de instituciones del Estado de medidas que basan en la discriminación racial. Esto se da, por ejemplo, un ejemplo claro,
cómo la justicia actúa de manera distinta según el color de piel del ciudadano, la persona que va pasando por ahí, como lo podemos ver que algunos policías actúan diferente ante una persona blanca y una persona de color. Este es el racismo institucional. El siguiente es la discriminación racial positiva, que consiste en promover políticas que favorezcan a individuos que pertenecen a una etnia frecuentemente discriminada. Se puede decir que esto aporta ayuda, pero en realidad esta ayuda hace que se cree más racismo, por eso se llama discriminación racial positiva. ¿Por qué? Porque lo tratan como una compensación por el hecho de que ellas son víctimas de discriminación, entonces intentan apoyarlos tipo en trabajos de que no, solo se contrata gente negra, o solo se contrata gente árabe, o solo se contrata gente hindú, y las otras personas de que, oye, ¿por qué solo ellos? No, es que ellos han recibido discriminación. Pues sí, pero pues las otras personas que no han hecho discriminación, pues están de que, oye, pero yo también quiero trabajar, también ocupo trabajo, no me vas a dar trabajo por ellos, y ahí es donde se causa más discusión, más violencia, malos pensamientos, y es donde entra la discriminación racial, perdón. Entonces sería la discriminación racial positiva, el intento de ayudar a víctimas de discriminación a costa de otros. También tenemos lo que es el efecto del racismo. ¿Cuál es el efecto que hemos visto dentro del racismo o que causa el racismo? Pues dentro de sus efectos hay consecuencias en la salud mental. Se señala que el racismo puede provocar lo que es estrés crónico, ansiedad, depresión, afectaciones en el autoestima y confianza de las personas. Esto, como lo hemos visto en muchas ocasiones, puede llegar a afectar a la vida en sí. Ya no solamente una depresión, puede ser, perdón, por la depresión llegamos a lo que es la causa de suicidio. Entonces, si llegamos al suicidio fue ¿por qué? Por la afectación de la salud mental que nos causó el racismo. Las respuestas que podemos encontrar hacia el racismo por parte de las organizaciones, una de ellas es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que manifestó en su Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948 que todos los derechos humanos corresponden a todas las personas, sin distinción de alguna raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, entre otras características. Esto es solo una parte de lo mucho que se ha hecho por parte de las organizaciones para derrotar lo que es el racismo y hacer el cambio de mentalidad a las personas. Y podemos ver que esto ocurrió en el año de 1948. Para el año de 1965 la convención adoptó esa idea y entró en vigor en 1969 para poder ejercer más derechos ante las naciones sobre el racismo. Hola, me llamo José Gerardo Gómez Carrera y les presentaré los puntos de vista. Cómo fluyó en la historia el racismo, el impacto que tiene la discriminación racial en la sociedad es tanta que era una manifestación pacífica contra las leyes, una oportunidad para evidenciar un fenómeno de exclusión y afectación social que se presenta en el caso de apartheid. Fue el sistema de segregación racial. Este sistema consistió en separar a las personas según su grupo racial, en ese momento raza blanca y afrodescendientes. De esta manera, las personas denominadas blancas tenían un acceso a derechos y se prohibía el relacionamiento entre blancos y negros. El racismo surgió como resultado de la contradicción entre los principios igualitarios y el trato excluyente de determinados grupos étnicos. El rechazo de las sociedades con estructuras jerárquicas. Cómo se relaciona el racismo con la estructura social y las instituciones. La discriminación sigue impregnando la institución, las estructuras sociales y la vida cotidiana en todas las sociedades. Las personas siguen enfrentándose al odio, a la estigmatización, a la discriminación y a la violencia. El racismo estructural y la injusticia sistemática siguen negando a las personas sus derechos humanos fundamentales. La necesidad de corregir los desequilibrios políticos,
económicos y estructurales garantizan que todos se sientan respetados como miembros, como una familia humana rica de diversidad, igual en dignidad y derechos. ¿Cómo se relaciona el racismo en la política y las políticas públicas? En la política tiene el mismo impacto que tiene en la sociedad, ya que desde hace mucho tiempo se creó la ley de apartheid. Dicha ley dicta que lugares separados entre razas, por ejemplo, en una ciudad, mitad eran blancos, mientras que otra parte era de gente con descendencia afroamericana. Esta ley se creó por el hecho de policías que mataron personas en una marcha tranquilizante. ¿Qué pasó después de eso? Se hizo evidente la situación entre el racismo. Las personas siguen tomando medidas para revertir la desigualdad y que tomen medidas a la gran diversidad de las consecuencias del racismo. De hecho, como es la actualidad, como lo que está pasando en Francia, de las diferentes razas que está pasando ahora mismo en Francia, al punto de que se está llegando a una violencia excesiva. Cómo se relaciona el racismo con la cultura y los valores de una sociedad. Todo ser humano tiene derecho a que lo traten por igual, que se reconozca la diversidad y que se legitime la diferencia entre las personas. Los valores se forman desde que somos niños, que nos educaron nuestros padres, que debieron de enseñarnos a respetar a las personas por igual. Sin embargo, existen padres que transmiten ideas de odio a sus hijos. Por ello, se deben de enseñar desde niños en las escuelas los valores y el respeto de las personas. La discriminación existe en todo el mundo. Se manifiesta en todas las personas comúnmente por motivos como edad, orientación sexual, discapacidad, las tradiciones de una cultura o de una sociedad, color, origen étnico, raza, nivel económico, entre otros, mientras que las organizaciones sociales humanitarias luchan por una sociedad más justa y equitativa, por la declaración histórica para erradicar el racismo y la discriminación, para las instituciones y las estructuras sociales y para la vida cotidiana en todas las sociedades, para las personas y para que termine el odio entre las razas. Mi nombre es Josué González Guzmán. Bueno, yo le voy a hablar de uno de los desafíos que presentamos como para entender el racismo, ya que algunas de las personas pues no tenemos bien el conocimiento sobre qué es el racismo. Uno de los desafíos nos podemos preguntar cómo puede superar la ignorancia y podemos empezar por la educación. Podemos implementar programas educativos que ayuden a influir hacia las personas, ya sea desde niveles básicas como primarias, secundarias, preparatorias, y debe haber un acceso para facilitar información precisa, confiable sobre el racismo a través de diversas plataformas que pueden incluir pues accesos en leer libros, puede ser en internet, y también puede haber como diálogos y unas conversaciones en equipos para poder fomentar un diálogo abierto sobre el racismo, ya que algunas personas tienen las perspectivas de crear espacios donde solamente se cierran a sí mismos, que no se comparan, que se comparan pues ya sea
ya que es su color de piel o su raza. Y pues uno como personas de tener el conocimiento debe saber la empatía, que pues debe como promover, o sea, debe promover cómo hacerse entender con esas personas que sufren el racismo o personas que sean de otra raza, que no sea igual que las de uno mismo. Debemos demostrar ejemplos positivos de personas y organizaciones que trabajan activamente contra el racismo y debemos promover una equidad racial. Y también otro desafío, pues podemos como preguntarnos cómo se puede superar la resistencia y la oposición al cambio de la lucha contra el racismo. Pues es fundamental comprender las razones que debemos entender, ya que a veces podemos incluir prejuicios o tal vez miedo al cambio, ya que no tenemos bien sabido el conocimiento y no nos ponemos en acuerdo con esas personas y debemos de saber más sobre el racismo, ya que hay personas que sufren. Hola, soy Arturo Hernández Muro del Grupo 51 y mi parte del podcast es Soluciones del Racismo, tanto políticas y sociales. Empezaré con las soluciones políticas, que pueden empezar con una legislación inclusiva, que básicamente son leyes que promueven la igualdad y protejan a las víctimas de la discriminación racial. Por ejemplo, iniciativas como la estrategia antirracismo que implementa el país de Canadá, que busca reformar sistemas de justicia, de salud, de inmigración para garantizar la equidad. Otra puede ser una reforma en las instituciones públicas, educativas, de implementar medidas para combatir el racismo sistémico en instituciones gubernamentales, como puede ser promover la diversidad en el servicio público y aplicar un enfoque basado en el resultado medible. Bueno, también pueden ser los planes nacionales contra el racismo, que son básicamente planes a nivel de un país de hacer programas que luchen en contra de la discriminación y modifiquen las leyes para proteger mejor a las víctimas, que pueden incluir una educación antirracista y adapten planes nacionales. También puede ser la colaboración internacional, que es utilizar experiencias globales para informar políticas locales. Esto incluye alianzas con otros gobiernos y organizaciones internacionales para avanzar en la equidad racial. Prosigo con las soluciones sociales, que puede ser la educación antirracista en las escuelas para integrar prácticas como el aprendizaje socioemocional, que en sus siglas SEL es una asociación que se dedica a eso. También puede ser la socialización racial para fomentar las habilidades de empatía y comunicación asertiva, incluyendo el orgullo cultural entre estudiantes y educadores. Otra puede ser la capacitación comunitaria, organizar talleres para padres, educadores y estudiantes que enseñen cómo identificar y cómo combatir estos prejuicios raciales, promoviendo espacios seguros para el diálogo. También el empoderamiento económico y cultural tiene un impacto o una afección en este sector del problema, porque a pesar de apoyar las comunidades marginadas mediante programas que impulsen su desarrollo económico, incluyendo el acceso a vivienda digna y representación cultural, se dificulta porque siempre ha habido mucho racismo y clasismo por parte de las personas con poder adquisitivo mayor. Otra puede ser las campañas de sensibilización,
que son básicamente crear campañas públicas que promuevan valores de igualdad y respeto y diversidad